nosotros estamos en la misma lucha y prueba espiritual de caminar con el Señor, de buscar de Dios cada día, de animarnos. ¿Cuántos hermanos, cuántos hijos de Dios para orar, ayunar, leer la Biblia es algo pesado? ¿Cuántos se les hace una lucha nomás para abrir la Biblia? Aún muchos no pueden llegar ya no a los templos porque es una pesadez que no llegan ni a la iglesia. Hay muchos hijos de Dios que está pasando esta prueba. You know, there's many Christians today, as they continue to walk, instead of growing and edifying themselves spiritually, they're losing their spiritual walk with the Lord. Why? Because they're getting farther and farther away. They don't want to pray. They don't feel the need to pray, to fast, to read their Bible, to congregate. It's a heaviness that has come over their spirit to even show up to church. There's many, and there's a time that they might have been very energized and motivated to come to church, to be there, to be early, to participate, but a difficult time that we're living in today. That this heaviness has come down over the church and over God's children. In many congregations, in many ways, but not only in the church, but also in general society. If you have friends, if you have co-workers and people you may know, family members, you can see this happening in many people. But more importantly, it is for us as children of God to know the times we're living in, the trials and tribulations that we're living in today, but what is yet to come is even worse. But if we're not prepared even for the smallest, the lightest weight that we have to carry in this time, how are we to be prepared for the more difficult times? Lord, have mercy. Lord, help us, because there's much more to come. But as we read the Word of God says, and we know that all things work together for good to them that love God, meaning whatever comes, it is not for us to be afraid. It is for us to be confident in the power of God. Because through the power of God, through the trials and tribulations, we see His hand move in our lives, and that's to honor and to praise Him and know that God is real. Because when somebody said, if I didn't have trials and tribulations, if I didn't have needs, how would I ever know the power of God in my life if I didn't need Him? And it's true. If nothing ever went wrong in our lives, if we never had a need, if we were never sick, if we never had failings, how would we ever know that we needed God? But through all the trials and tribulations, through the difficulties, we know, and it's proven, that we need God. We need of His mercy. We need of His grace to carry us through as we walk in this life. So as we continue to walk with God, we will grow spiritually. Be prepared. We shall be prepared to the Spirit of the Lord for difficult times, for trying times. And I think that's what we're living in through today. We're living through trying times, through difficult times in our own personal lives, in our own personal walk with God. We're living through these times today. Everybody is. There's nobody has been able to escape. In every country that you see in the news, everybody's going through difficult times in one form or another. And these difficult times don't discriminate. It's with any race, any culture, whether you're an income that is higher or lower, it doesn't matter. Those difficulties come into your life. Not even money can save you from the difficulties of this life. Many people who have all the economic resources they need and more are struggling today. So how much more as the children of God do we need to call on God? Let's look in the first book of Peter. Vamos a mirar buscar aquí en el primer libro de Pedro, capítulo 4, in the first book of Peter, chapter 4. As we ask the Lord to help us, edify us spiritually, preparing ourselves, walking with the Lord. 1 Peter chapter 4, and let's read verse 12. Primero de Pedro capítulo 4, verso 12. Let's see what the Word of God says. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice inasmuch as you are partakers of
Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Verso 12 dice, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozosos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. ¿Qué dice el 12? No os sorprendéis, hermanos, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No nos sorprendemos, hermanos, de lo que hay muchos que se sorprenden. Hay muchos cristianos aún que han venido de este tiempo, de esta pandemia, y están sorprendidos. Ay, pero ¿cómo? Hermanos, no nos debemos sorprender si está escrita en su palabra, que en los últimos días será como en tiempos que hemos leído en la Biblia, como en el tiempo de Noé. Hemos leído de Sodoma y Gomorra, cómo estaban viviendo la gente en ese tiempo, en ese pueblo, perdidos, una perversión, gente depravada, desobediente a Dios, hombres buscando su propio bien, amadores de sí mismos. Así dice la palabra de Dios, que así será en los últimos tiempos, señales, y así estamos viviendo hoy en día. Por eso no nos debemos de sorprender. That's why the word of God says that we shall not be what? Think it not strange concerning the fiery trial for which is to try you. Meaning, what does that mean? Think it not strange. Don't be, wow, what is all this going on? What is all the problems in politics? What happened in this country? What happened to the foundation? Why are people, men marrying men, women marrying women? Why are all these things going on around us? And the pandemic, the sicknesses, the people dying every day. We should not see it as something strange. We should see it as the signs of the times that we're living in. That the coming of our Lord is at close. That's why it goes on to say, beloved, think it not strange concerning the fire trial for which is to try you, as though some strange thing happened unto you. That we are going through difficulties, it should not be something strange to us, meaning we should be surprised by it. That Christians going through so many difficulties in this time. It should not be a strange thing. That's what the Word of God says. Why? But rejoice. Qué tremendo que dice que aquí, primero dos, que no estemos sorprendidos del fuego, pero dice verso 13, sino gozosos. Imagínense, hermanos, no es fácil en este tiempo para todos estamos gozosos. No es fácil porque vemos las dificultades en nuestra familia, en nuestros hermanos, en la iglesia, en los trabajos, en la casa, en las enfermedades. No es fácil decir, estoy tan gozoso, porque miramos lo pesado, lo negativo de lo que estamos luchando hoy en día, en nuestra vida personal, con nuestros familiares. No lo vemos fácil, pero ¿qué dice? Sino gozosos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, que los hijos de Dios vamos a ser participantes de lo que es difícil, porque por eso la palabra es prueba. Hay una prueba que ha llegado sobre la iglesia en este tiempo. Hay una prueba. Pero dice, si no gozosos por cuánto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Podemos ver su misericordia, su amor. Cada día hay enfrente de nosotros barreras, cada día, y Dios nos ayuda a cruzar esa barrera, cada día. Cada mañana que despertamos y decimos, gloria a Dios, sigo vivo aquí con mi familia, cada día. Porque no es un hecho que el día de mañana todos despiertan, no es un hecho. Es por la misericordia de Dios, por su gracia. Que si el Señor nos ha permitido en este día estar aquí, por su gracia. Through God's grace. What does the word of God says? That through God's grace, we are healed. Through God's grace, we are saved. There's no guarantee that today that we were going to wake up and be here and come to church. There was no guarantee. But through God's grace, through His mercy,
He gave us another day. We're here with our family, with our brethren, seeking God another day. Another day God has given us. Otro día que nos da. Por eso vemos, cada día podemos gozarnos en el Señor. Porque nos ha dado otro día para ver de su gracia. Otro día el Señor nos ha permitido. The trials and tests that we encounter every day. Las luchas, pruebas que tenemos cada día, hermanos, son muchas para el Hijo de Dios. Aquí apunté unas en una nota que hemos hablado, las luchas, las pruebas, el desánimo, el coraje, las enfermedades, los rechazos, la opresión, las necesidades diarias, el dolor, el desánimo y también las tentaciones que caen sobre nosotros cada día. Each and every day we are being tested. Each and every day we encounter trials. Each and every day we encounter infirmities or illnesses, reproaches, persecutions, oppression, necessities, our daily needs, distress, deep hurt, disappointment, and temptation. Each and every day. Those things we have to go through. Cada día tenemos que pasar esas pruebas. Cada día, hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Con nuestra propia fuerza o con la fuerza de Dios? Gracias a Dios sabemos que es por la fuerza de Dios, por el Espíritu de Dios, que nos cubre cada día y nos levanta, nos da fuerza, nos da ánimo, nos pone palabra, nos prepara nuestra mente, los pensamientos, nuestro corazón para decir, hoy es otro día para buscar de Dios. Hoy es otro día para caminar con el Señor. Hoy es otro día para animar a mi familia, a los hermanos. Hoy es otro día para ver qué tiene Dios preparado para mí. Otro día. Otro día. Nos levantamos con la fuerza de Dios. Hay muchos en esta mañana que no se levantaron. Miles de personas que no amanecieron en esta mañana. Anoche se durmieron. Hoy en esta mañana no despertaron. Por eso en todo le damos gloria a Dios. En todo nos gozamos, como leímos su escritura. In all things we praise God. As we read the scripture in the book of Romans 8:28, all things work for our good. On this day, we thank the Lord because there was many people who went to sleep last night who didn't wake up this morning. Many people that had maybe the same thought as us. Tomorrow I'm going to church. Tomorrow I have this to do. Tomorrow I do that. Many people who were thinking Sunday is another day, but today they didn't awake. But here we are, through trials, through tribulations, through ups and downs, through all these fiery trials that we have to go through today. But the Lord is with us. The Lord has carried us through. El Señor nos ha llevado, nos ha cargado. El Señor nos da fuerza otro día más. He gives us strength another day. So what should we do? We shall learn through the Word of God. We should learn through the Spirit of the Lord. Tenemos que aprender, hermanos. Aprender de los que han venido antes de nosotros. La Biblia habla mucho de nuestro Señor Cristo, de los apóstoles, de los discípulos de nuestro Señor Cristo. La lucha, la prueba, la enfermedad, todo. Recuérdense del siervo de Dios, Job. En todo lo que él sufrió, todo lo que él pasó, pero Dios no lo dejó. Ciertamente, nosotros, gracias a Dios, le damos que ninguno hemos pasado lo que pasó Job. Y no queremos que nadie tenga que pasar eso. So what do we see? We look back at the Word of God through the past trials and tribulations that the people of God have gone through. Many, many stories. The people of God being led out of Egypt. The story of Job. We see all that he went through, but yet God was with him. God didn't leave him. And God restored him. We don't desire any harm to come to anybody, but we know that trials and tribulations every day come into our lives. When we least expect it, there they are. Cuando menos esperamos la prueba, nos llega a nuestra puerta. Cuando menos la esperamos. When we least expect it. But we can learn. Let's look at the second book of Corinthians, libro segundo de Corintios,
hablando del apóstol Pablo. Todos ya hemos leído mucho de la vida del apóstol Pablo, hemos escuchado mucho las enseñanzas, las predicaciones y vemos todo lo que pasó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por causa del evangelio. We've all read in the second book of Corinthians chapter 12, en el segundo libro de Corintios capítulo 12. Segundo libro de Corintios capítulo 12. Y vamos a ver empezando verso 9. Second book of Corinthians chapter 12 verse 9. We'll start there. The Apostle Paul here, we can see the word of God. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. And this is powerful words from the Apostle Paul, because not many people can say this. Therefore, I take pleasure in infirmities and reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. ¿Qué dice aquí, verso 9? La palabra de Dios hablando mismo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Esto habla el apóstol Pablo. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En qué fuerza, hermano? En la fuerza espiritual, la fuerza de Dios. En el poder de Dios es la fuerza, no del mismo apóstol Pablo, no en su propia fuerza, pero está hablando en la fuerza de Dios. Él no decía, todo esto que me ha ido mal, qué triste, qué difícil, me caigo, me siento, ya no puedo más. No, dice, me gloreo en esto. Qué tremendo, hermanos. Muy poco el Hijo de Dios que puede decir lo mismo. Son muy pocos. Porque si no tenemos la fuerza espiritualmente, no lo hacemos. ¿Cuántas veces todos hemos estado enfermos en un tiempo y podemos decir, gloria a Dios, qué bueno que estoy enfermo? Es raro que alguien pueda decir eso. Porque la carne no está contenta, no está gozosa, está en dolor, en enfermedad. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo espiritual. Que somos gozosos espiritualmente hablando. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. No está diciendo, hoy estoy contento porque tengo necesidad, tengo tristeza, tengo dolor física, tengo, ¿qué dice? Opresión, persecución. No. Se está gozando en lo espiritual porque Dios está con él. Dios le da fuerza, entendimiento, poder espiritual. Ese poder que habla la palabra de Dios, ese poder sobrenatural que dice la palabra de Dios, el poder de Dios. We see here the Apostle Paul says in the verse that we're reading, verse 13, where we were at? Verse 9, in verse 10. Therefore I take pleasure in infirmities and reproaches and necessities, in persecution and distresses, for Christ's sake. When I am weak, then I am strong. Here he's speaking about the physical and also the spiritual. When he's feeling the sickness, the infirmities, the reproach, the persecution physically, but he's strong spiritually because he's going through that for Christ's sake, because of preaching the word of God, because of walking with God, because of not letting go of God's hand. He's going through all those things, as many of us have got to go through all these things as we walk with God. We have to put a front to these things. We're not put apart. We're not set apart where we don't have to. We have to go through these things because that's what God has placed in our life. But how powerful the words of the Apostle Paul. How powerful.
And we see all the things that he went through, the Apostle Paul, until the end. Remember, he was exiled to that island to wait his execution. But even in that difficult time, he would write the letters. Who would he write to? Who remembers? Remember who he would write to Timothy? Yeah. And he would ask, send me more, because he still wanted to continue. He didn't give up on his life. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Aún hasta el fin, cuando lo exiliaron, ¿cómo se dice? A la isla. ¿Se acuerdan? Antes que lo ejecutaron. No nomás se rindió y dijo, pues hasta aquí llegué. No, dice que mandaba a pedir pergamino para seguir en lo mismo, en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. No se rindió, no dijo, pues ya no pude más, hasta aquí. Porque él sabía que aún en su situación, en su condición, el Señor no lo había abandonado. Era solo otra lucha, otra prueba por el amor de Dios. Así como dice en su palabra. Que leímos aquí. Verso 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, hermanos, de nuestra propia espíritu, entonces ganamos el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dice, bástate de mi gracia, es suficiente, cúbrete, no necesitas más. Cuando podemos ser débil, la persona, el que soy yo, puedo poner mi debilidad, el Señor me da la fuerza espiritual. Pero cuando sale el carácter mío propio de la persona que yo soy, entonces el poder de Dios baja en mí. Y es lo que aquí vemos del apóstol Pablo, del Señor Jesucristo hablando. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. What powerful words from the Apostle Paul. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, meaning in my sickness and in my needs, that the power of Christ may rest upon me. More than ever, that's what we need to learn from the Word of God to the Apostle Paul. Learn through that what he has gone through. So that way the Lord can build up, as was in the Apostle Paul, a character to seek the Lord also in us today. That we also can be built up. ¿Verdad? Ese carácter que tenía el apóstol Pablo de caminar, de buscar de Dios. Contra todo, siguió adelante. También que el Señor ayude a crecer ese carácter en los hijos de Dios. Que podamos también nosotros ganar esa fuerza de carácter. Es lo que está fallando hoy en día en muchos de nuestros hermanos. Que no tienen el carácter para caminar con Dios. Cualquier ola, cualquier viento viene y los mueve. Y dejan de agarrarse de Dios. Ya después están en su propio pensamiento, en su propio sentir. Dios tenga misericordia. Que Dios ayude a crecer, that we should have a character, a Christ-like character in us, build up, that we shall be able to serve God, that should be able to walk with God. Esa es una de las cosas que muchos necesitamos pedirle al Señor. Dame carácter, Señor. Ponme un carácter, no un carácter para maltratar a la gente, para portarme mal, para faltar respeto. No, un carácter para echarme con fuerzas con el Señor, para darme con todo, para caminar, para buscar, para orar, para leer, para viajar, para hacer todo lo que tú pongas a mi alcance, Señor. Dame ese carácter, that we should ask, Lord, give me that character. Give me that character that I can walk the walk, that I can talk the talk, that I can seek the Lord with that strength, with that grace, with that love, with that mercy that I need. As we see in the disciples of our Lord Jesus Christ, as we read. Así como leemos aquí del apóstol Pablo. Vamos a leer una escritura aquí en el libro de Romanos una vez más.
Let's look another scripture in the book of Romans, chapter 5. Libro de Romanos capítulo 5 verso 3. The book of Romans chapter 5 verse 3, it says, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Aquí en el libro, capítulo 5, verso 3, Romanos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice la palabra de Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué tremendo, hermanos. Verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. And not only so, but we glory in tribulation. Once again, we see the power of God saying, and through difficult times, we glory, we say, praise God. All praise be to our Lord Jesus Christ. Even in this time that we're living in, we can praise God. You know, I heard a preacher once say many, many years ago, Pentecost, he said, I thank the Lord that I can thank the Lord. I praise God because I can praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Because even these things that may seem so minor, so minute, but they're great for us as children of God. To be able to, into difficult times, into trying times, into sadness, into sickness, into harm, into whatever anybody's going through, we can still praise God. The Lord allows us, even in things we've gone through. And sometimes it may be easy right now when nothing's going wrong for me right now. Right now I feel well. Right now I have a job. Right now I have money. Right now this, I paid my rent. I did that. I have all these things. Everything's going well. It's easy to praise God, but it's not that easy to praise Him when everything's going wrong. It's not that easy. That's why the Word of God says, and not only see, but we glory in tribulation. We glorify God in difficulties. Glorificamos al Señor no solo cuando nos conviene o cuando nos va bien, pero aún cuando no nos conviene y cuando no nos va bien. El privilegio que tiene el Hijo de Dios, aún así podemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo, aún en las dificultades, aún en las enfermedades, aún en la lucha, en la prueba, podemos glorificar a Dios. Un hermano que escuché una vez hace muchos años, digo, le glorifico a Dios porque puedo glorificar a Dios. Le doy gracias a Dios porque puedo darle gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque aún el hecho de poder glorificar a Dios ya es un privilegio grande, hermanos. Poder glorificar a Dios. Muchos creen que el privilegio es para uno, para que nosotros vengamos delante de Dios y Dios le estamos pagando, le estamos haciendo un bien. No, es privilegio, es de uno. Cuando podemos glorificar a Dios. The one who is privileged is us. When we get to glorify God, we're the receivers. We glorify Him, but He blesses us. Even in difficult times. Even in the times we're living in today, when all things have changed. As we walk today, the way we live in our home, the way we go to the store, the way we go to a job, to school, to work, to any place we go into, things are all changed. Nothing is the same as it was 2 years ago. Everything has changed in these last 2 years. And we're not looking at let's get back to the way it was. No, Lord, help us as we go into whatever comes next. Help us. Because we don't know what's next to come. Nobody knows. The Word of God tells us that nobody knows the future. Nobody can see what's coming. Only God knows. But as He gives us His Word, He prepares us for the unknown. He prepares us for what comes next. As many say, well, all this happened, what comes next? A lot of people are scared or nervous. What comes next after this? Only God knows. But if the children of God,
hear His word, receive His Spirit, are filled with His Holy Spirit, we prepare for whatever comes next. Nos preparamos para lo que viene adelante. Esa es la preparación, y eso nos prepara. La lucha y la prueba ahorita, hermano, nos prepara para lo que viene adelante. Lo que estamos viviendo hoy en día es una preparación para los hijos de Dios. No solo preparación físicamente hablando, una preparación espiritualmente hablando. Porque físicamente no podemos prepararnos para lo que viene. Uno no se puede preparar para algo, una lucha, una prueba, una guerra. No. Espiritualmente es donde nos preparamos, con el Espíritu de Dios. Pero todo esto, lo que hablamos, hermanos, no es nuevo. Esto lo han vivido los hijos de Dios por miles de años. La lucha y la prueba. Esto no es solamente de nosotros, es en este tiempo que vivimos, ciertamente, pero lo han vivido muchos. Y no es para que alguien se asuste, para que alguien se miede, para que alguien diga, ay no, esto no es para mí. No, es para saber, aún en todas las dificultades, el pueblo de Dios está bajo el poder de Dios y los ayudó y tuvieron la victoria. Aún nosotros también vamos a tener la victoria con la ayuda de Dios. You know, we're not the only ones who have passed through difficulties. Through thousands of years, the children of God have passed through difficulties. Many, many times, as we read in the Bible. Many, many times. Through being enslaved, through being taken out of their land, to losing everything they had. We've read about it all in the Bible. We're not the only ones to suffer. We're not the only ones to go through trying times. It's just that His time is our time. It's now for us to also walk as the people of God has walked before us, with the power of God, with not losing our way, with not giving up. Me acuerdo de la palabra de Dios que decía cuando estaban levantando unos muros el pueblo de Dios alrededor de la ciudad para fortificarlo, para protegerlo del enemigo. Decía que con una mano trabajaban y con otra mano tenían la palabra. Con una mano no se soltaban de Dios. Una mano trabajaban y la otra la espada. O sea, estaban preparados, trabajando y peleando, trabajando y peleando. Así es el Hijo de Dios hoy en día. Tenemos que también tomar ese ejemplo, y así andamos caminando con la espada, con el poder de Dios en una mano, y trabajar en nuestra vida lo que tenemos que hacer, trabajando y esperando, trabajando y esperando. No bajar la guardia, porque en eso estamos hoy en día, hermanos. El enemigo está queriendo entrar y tumbar los muros y destruir los hijos de Dios. Pero el Señor no lo permite. El Señor nos da las fuerzas, nos da el poder espiritual, nos da su palabra, nos da todas las herramientas para que ganemos fuerza en el Señor y caminemos adelante, adelante, adelante. No nos desmayemos, no nos cansemos, caminemos con Dios. The Word of God says that in time that the people were building up the walls around their city to protect themselves from the enemy, and they would have their sword in one hand and work with the other hand. They would be putting up the wall, but they had their sword. They were prepared at all times, meaning they're working, but they're prepared for what comes next. And as today, that time we're living in today, also the children of God, we have to walk with the power of God, with the sword in our hand, the Word of God in our hearts and our minds. Be prepared. We're working and prepare, working and prepare. What comes next, God knows, but He's preparing us. Solo Dios sabe que viene más adelante, pero el Señor nos está preparando. Quiero leer otra escritura antes que termino ya en el primero de Pedro. Otra vez quiero mirar en ese libro. Once again, I want to look, before I finish, I just have a couple more scriptures to share. Once again, if we turn to the first book of Peter, chapter 4. Abre su Biblia, capítulo primero de Pedro, capítulo 4. Ya el tiempo se nos está terminando. Quiero alcanzar estas últimas escrituras para poder estar listo para la próxima semana. First book of Peter, chapter 4, verse 12. Si lo dicen, pueden decir amén. Amén, aleluya. Vamos a leer aquí. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña nos aconteciese, sino gozosos. Esto lo leímos hace rato, pero vamos a seguir. Verso 13, sino gozosos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué nos habla el Señor? En lo que preparamos hoy, en la lucha, en la prueba, en lo que sufrimos, la enfermedad, todo. En un tiempo después vamos a poder gozarnos en la presencia de Dios. Allá va a ser la recompensa, hermano. No esperemos ahorita recompensa. No esperemos el Señor va a sanar todo, va a quitar todo mal, va a cambiar el país, las mentes van a sanar, la gente que anda mal va a ponerse bien, los hermanos que han dejado se van a regresar, todos van a ser restaurados. No esperamos que todo eso acontezca hoy, pero lo que estamos sufriendo y pasando hoy, la esperanza es que algún día en la presencia del Señor esté la recompensa. No es de tiempo corto, hermanos, la palabra de Dios. Nos habla de un futuro de eternidad, no de tiempo nuestro, no de año como nosotros vemos un año, un mes, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años. No, la palabra de Dios habla de una eternidad. En nuestro tiempo corto de nuestra vida, la palabra de Dios dice que los que viven 80 años, que dicen que ya es tiempo extra. Cuando ya alguien llega a 80 años, porque esta vida es corta. Yo vi en las noticias que apenas un hombre que era político por muchos años acaba de fallecer, tenía 98 años. Y para nosotros vemos eso y decimos, 98 años, muchos años, se nos hace mucho. Pero en realidad no es nada. 98 años, si le pudieran haber preguntado a ese anciano que falleció cómo se le fue la vida, haber dicho, los 98 años se me hicieron así, como un abre y un cierre de ojos. Hubiera dicho, me imagino, porque es la verdad. Nuestros años son contados, son rápidos, pero cuando vamos por la misericordia y la gracia de Dios, es una eternidad que estamos hablando. We're speaking about an eternity with God. We must go through trials and tribulations, as it says in the Word of God, even if it is for a short time. But in the end, the compensation comes from God for eternity. Una eternidad con el Señor. El tiempo es corto aquí, pero con el Señor es largo, hermano. Y eso es lo que queremos, estar en la presencia de Dios. Unos van a decir, hoy todavía quiero seguir aquí un tiempo más, hermano. ¿Verdad? Nadie va a decir, hoy sí, hoy ya me quiero ir. Hay muy pocos que pueden decir eso, pero en un tiempo más se va rápido, hermanos. Por eso aprendemos a servir al Señor, como dice la palabra, con diligencia. Quiere decir usando nuestro tiempo. Quiere decir la palabra de Dios, enséñanos a usar nuestro tiempo. Enséñanos, porque es corto. Quiero leer una escritura aquí en el libro de Romanos. I want to read a scripture here in the book of Romans, chapter 9, libro de Romanos capítulo 9. And starting in verse 14, and we'll go forward from there. Romanos capítulo 9, empezando del verso 14 y adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a Dios, hermanos. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, porque nunca íbamos a llegar. Gracias a Dios que depende de Dios. Si llegamos, si Él tiene misericordia, gloria a Dios. What does it say here? Verse 14, what shall we say then, is the question. Is there unrighteousness with God? God forbid. The word of God says, for he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So then it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. In this time that we're living in, praise God that it's up to God. Praise God that it's not up to me and you, because we would fail miserably. We wouldn't make it. We wouldn't be able to reach God's mercy or his compassion if it was up to us.
That's why we praise God, because He has mercy of those He wants to have mercy and compassion of those He. And we can all say He's had it with us. Y todos podemos decir gracias a Dios porque sabemos que Dios ha sido misericordioso y también ha tenido compasión de usted y de mí. Si estamos aquí en este día, hermano, es porque lo ha hecho. Podemos estar enfermos, podemos estar cansados, podemos estar desanimados, podemos estar en cualquier situación, lucha, prueba, pero aún así el Señor ha tenido misericordia. Has tenido compasión. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice su palabra. No hay injusticia, hay siempre justicia en el Señor. Gracias le damos al Señor. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo en este día. Última cita para terminar aquí. Primero de Tesalonicenses. This is the last scripture and I want to finish up here. 1 Thessalonians chapter 5. Primero de Tesalonicenses capítulo 5. Esta es la última escritura para este día. Con la ayuda de Dios le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí. Nos ha traído un día más. ¿Qué dice? Verso 18. First book of Thessalonians chapter 5 and verse 18. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Gloria a Dios, hermanos. Podemos leerlo una vez más. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando dice esto, es lo que estamos viviendo usted y yo en este tiempo. Porque hoy en día, otros antes de nosotros la escucharon. Hoy en día nosotros escuchamos la palabra de Dios y la leemos. Entonces ahora nos habla a nosotros. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinando todo, retener lo bueno, abstenéis de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, praise the Lord. Thanks. We thank the Lord for this word. And we read it one last time. As we see the word of God here, verse 18, it says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. It says, quench not the spirit, despise not prophesying. Prove all things, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And it says in verse 23, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Gloria a Dios. Que Dios nos escuche hoy en este día, hermanos. Que Dios nos escuche. Brother, why don't you bring up your guitar so you can help us with a song before we finish up the service of today. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cantar un canto. Dios bendiga a todos los que nos ven. Dios bendiga a hermano Jeremy que no está aquí. Los demás de nuestros hermanos que no llegaron, no pudieron estar. Dios los guarde ahí donde se encuentran este día. Mi hermano Daniel. Todos los demás hermanos que no pueden estar este día. Dios los bendiga.